Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. El 70% de los miembros de la comunidad universitaria quiere mejorar sus conocimientos en materia de igualdad. Y para hablar sobre este asunto tenemos hoy con nosotros a Laura Seara. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, recientemente acabáis de hacer un estudio, muchas inquietudes en este ámbito por mejorar. Cuéntanos un poco cuáles son las sensaciones en el campus. Bueno, es un estudio que no se hace solo en el campus de Ourense, se hace en toda la comunidad universitaria de la Universidad de Vigo, campus de Ourense, campus de Pontevedra y campus de Vigo. El campus de Vigo además es el campus que tiene más peso, mayor peso en el estudio, igual que el alumnado, ¿no? Se ha entrevistado a alumnado, a profesorado y a PAS, pero el alumnado también es el que tiene más peso, un peso mucho más amplio, como es lógico, porque además interesa mucho también la opinión de este grupo que es la potencia, ¿no?, de toda la comunidad universitaria. Es un estudio que se hizo a través de 375 entrevistas presenciales, como digo, en los tres campus, a los tres grupos, que analizó muchísimas variables y de lo que interesaba realmente conocer era todo el peso que tienen las políticas de igualdad, la valoración que hay sobre las políticas de igualdad en la propia comunidad universitaria de Vigo, determinados valores también de carácter intangible, los indicadores que nos mostraban, por ejemplo, pues los ingresos, cómo trabajan, si trabajan los fines de semana, si trabajan todo el año, los que no trabajan, quién paga la factura universitaria, que son fundamentalmente los padres y las madres, también la familia extensa, abuelos y abuelas, pero fundamentalmente ellos, saber dónde viven, cómo viven, si viven en pareja, si no viven en pareja, cuántos viven en sus casas, cuántos no viven en sus casas, el peso que tiene la población, hay un peso importantísimo también de la propia ciudad de Vigo, en la Universidad de Vigo, como es evidente. Queríamos analizar también por facultades, ¿no?, por estudio. Entonces es verdad que hay unas brechas importantes, por ejemplo, entre las facultades STEM, las escuelas de ingeniería industrial y de telecomunicaciones frente a las carreras como Derecho, como ADE y sobre todo pues como Ciencias de la Educación, incluso la propia Facultad de Ciencias, ¿no?, donde la visión sobre las políticas de igualdad, lo que se entiende por violencia de género, cómo entienden y definen las agresiones sexuales, cómo entienden y definen el feminismo y su participación activa en los movimientos, es diferente a las de las carreras STEM, las carreras tecnológicas, ¿no? Y todo esto fue lo que se fue midiendo a lo largo del estudio. Quiero decir antes de nada que es un estudio que se hace, que lo encarga la Universidad de Vigo a través de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, que lleva muchos años funcionando, con fondos del Pacto de Estado de Violencia de Género. El Pacto de Estado bueno, pues transfiere una serie de fondos importantes a todas las comunidades autónomas, desde el Gobierno de España. A su vez, las comunidades autónomas, bueno, pues reparten esos fondos con diferentes criterios y aquí en Galicia pues hubo un importante reparto de fondos a las tres universidades gallegas con diferentes criterios de actuación en varios ámbitos, tanto campañas de sensibilización como estudios en el ámbito, por ejemplo, de la prostitución, este estudio de igualdad, diferentes campañas que se han hecho. Yo obviamente conozco más las actuaciones de la Universidad de Vigo y este estudio forma parte de una de esas actuaciones, ¿no? Yo creo que la Universidad de Vigo, en este caso la Unidad de Igualdad, dirigida por Águeda Gómez, se ha hecho una apuesta por mejorar los conocimientos, por tener más datos, por contar con más información, ¿no? Y yo creo que los análisis cuantitativos, los datos, ¿no?, son importantes también a la hora de tomar decisiones en políticas estructurales de la propia universidad. Por ejemplo, la universidad tiene planes de igualdad, que lleva haciendo además durante bastantes años, lleva haciendo planes de igualdad, la propia universidad, planes de igualdad internos. Aquí hay datos importantes que sí pueden ayudar a tomar decisiones respecto a las medidas que se puedan poner en marcha en los planes de igualdad, decisiones para priorizar determinadas actuaciones frente a otras, ¿no? Para eso sirve también un estudio como este, para conocer. Los datos siempre han sido un poco la hoja de ruta, ¿no?, que se han seguido en las políticas públicas de igualdad desde todos los ámbitos, y para eso es el estudio y para que desde luego la comunidad universitaria, también el alumnado, para sus TFM, sus TFG, para todos los estudios que tenga que hacer, cuente con este análisis, bueno, yo creo que tan detallado, de opinión además también de la propia comunidad universitaria. En términos generales, el ambiente universitario es positivo y no sé si habéis notado también, como se refiere a grupos de distintos tipos de edad, sí hay mucha brecha entre unas generaciones y otras con respecto pues, al feminismo, a la igualdad y este tipo de valores. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que sí es positivo, ¿no? Al final hay desigualdad, se vive en un contexto de desigualdad como se vive en la sociedad española, como se vive en la sociedad europea y como se vive en la inmensa mayoría. No soy ninguna experta en ratios universitarias, pero bueno, todo apunta que efectivamente hay unos niveles de desigualdad importantes. Pero es curioso también, y lo tengo que resaltar, que la propia comunidad entrevistada
citada señala que es la Universidad de Vigo la institución más igualitaria, por encima del IBEX, por encima de las organizaciones deportivas, por encima de España como país, por encima de Galicia como país, por encima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por encima de las propias asociaciones de estudiantes, ¿no? Entonces, la Universidad de Vigo tiene un gran impacto, está muy valorada, teniendo también sus índices de valoración sobre la desigualdad. La percepción que hay sobre la universidad es que es una institución igualitaria. Es verdad que después se pregunta por determinadas cuestiones y en todas, menos en el acceso a los permisos, lógicamente, de maternidad, pues las mujeres parece que lo tienen más fácil, o esa es la percepción que hay, pero en el resto de ratios que se han medido, los ítems que se han medido, todo el mundo valora, todas las personas entrevistadas han valorado que hay brechas de género clarísimas. Por ejemplo, en el acceso a las cátedras, a los equipos rectorales, a la promoción dentro de la propia universidad, el acceso a determinados puestos. O sea, todavía se percibe que se perciben algunas desigualdades, ¿no? De hecho, el análisis, el estudio ha estudiado también, ha analizado los datos referidos a los salarios del profesorado y hay cierta brecha, ¿no? Es verdad que la muestra no es tan contundente ni suficiente como para decir que hay brecha salarial de género en la Universidad de Vigo. No lo voy a decir porque además no podría y sería una insensata, pero es verdad que lo hemos medido y es verdad que las franjas salariales más altas muestran a señores, a profesores, y las más bajas a señoras, a profesoras en este caso, ¿no? Pero bueno, en general la Universidad de Vigo está valorada como una institución igualitaria. Nos hemos encontrado brechas, bueno, de dónde viven, de dónde no viven, por edades. Ha participado mucho más respecto al alumnado, por ejemplo, el alumnado de primero y de segundo, ¿no? La gente que acaba de entrar en la universidad participó mucho más, de una manera mucho más entusiasta que ya los más veteranos y veteranas de las universidades, ¿no? Y eso sí que es un dato que me parecía importante resaltar. Y luego, pues es verdad que el profesorado y los PAS tienen menor peso en el estudio. Incluso hay algunas cuestiones que queríamos estudiar y la muestra no era lo suficientemente elevada como para sacar ninguna conclusión. Por eso optamos por dejar algunas valoraciones que queríamos hacer, las hemos dejado sin realizar por sensatez también, ¿no? Y por la propia base teórica del estudio, ¿no? El estudio tiene un margen de error de un 5, algunas debilidades del estudio, pues por supuesto, claro, las que están relacionadas, por ejemplo, con el asentismo, ¿no? Claro. No hay una valoración sobre las personas que no van a clase porque a lo mejor están trabajando. Claro, faltan cosas, ¿no? Pero yo creo que es una muestra importante. Estamos hablando de 375 entrevistas y bueno, pues efectivamente, como digo, con ese margen de error de un 5%, y yo creo que es una muestra, bueno, pues lo suficientemente clara y contundente como para mostrar una pequeña radiografía del impacto de las políticas de igualdad en la universidad. Cuando hablo de políticas de igualdad, por ejemplo, hemos medido la conciliación, no solo lo que ellos valoran y ellas valoran respecto a determinadas cuestiones, sino también lo que tiene que ver con la conciliación en sus entornos familiares. Claro. Por ejemplo, es muy destacable que también está muy relacionado con la propia situación de Galicia, ¿no? Y sobre todo de Ourense, que es el envejecimiento de la población y la falta de recursos que hay para las personas mayores. Y la mayor preocupación a la hora de dejar sus estudios o de dejar sus trabajos está directamente relacionada con el tener que cuidar a una persona dependiente o mayor. Es una de las conclusiones del estudio, ¿no? Esta variable, compañeras mías, colegas que participaron en el estudio, una compañera que fue efectivamente la persona, Aida dos Santos, que analizó los datos, es una persona que ha trabajado en el CIS, que trabaja ahora con diferentes empresas demoscópicas para el Ministerio de Justicia en este momento, es una persona con mucha experiencia a pesar de su juventud, decía que efectivamente este dato posiblemente no se diera en la Universidad Complutense, ni en la Universidad de Valencia, ni siquiera a lo mejor en la Universidad de Coruña, pues no lo sé, ¿no? Claro. El peso de Ourense pues es muy potente también, ¿no? Es decir, aunque es verdad que es Vigo donde reside la mayor parte de la comunidad universitaria, donde está el campus más grande, pero es verdad que posiblemente este peso del campus de Ourense haya dado y arrojado estos datos, ¿no? Que efectivamente, como digo, pues seguramente no se darían en universidades ubicadas en territorios donde no hay un problema demográfico de la magnitud que lo tenemos en Galicia y de manera particular en Ourense. Bueno, y para terminar, los datos dicen que la mayoría quiere formarse en igualdad. ¿Cómo será? ¿O se va a hacer o no? Eso es una decisión de la propia universidad. Ahora han empezado un itinerario formativo. La propia Águeda Gómez, la directora de la Unidad de Igualdad, con el rector, reforzaron el día de la presentación del estudio que esta decisión estaba tomada. De hecho, se presentaron allí los itinerarios formativos. Bueno, sin duda es una de las cuestiones más importantes y más relevantes del estudio, ¿no? Frente a ese mito que dice que la formación en igualdad no es importante, como una cosa denostada, no superflua absolutamente, no reglada, frente a ese mito
mito que algunos pretenden instalar en la sociedad, hay una realidad, y es que la mayoría del alumnado, fundamentalmente mujeres, pero también hombres, señalan que sí quieren formarse y obtener créditos por ello, o sea, una formación reglada en materia de igualdad. Y el profesorado y los PAS exactamente igual, que ellos sí quieren formarse, tener una formación profesional para desarrollar pues, su trabajo y tener esa perspectiva de género y poderla aplicar en la docencia que imparten o en el trabajo que desarrollan, ¿no? En el caso de los PAS. Es un dato muy positivo y ahora la universidad pues efectivamente ha recogido el guante del estudio y en ello están, por lo de pronto, ese itinerario formativo que empezará el año que viene, que yo creo que es un itinerario muy relevante, ¿no? En términos de igualdad y de formación en materia de igualdad dentro de la propia universidad. Esto ocurre, ¿no? Cuando uno investiga, detecta los falsos mitos, ¿no? Claro. Y enseguida se actúa, efectivamente. La violencia de género existe, está ahí, estos son los datos, usted saque sus conclusiones. Si quiere frivolizar o utilizarlo políticamente para intereses completamente espurios y absolutamente injustos con la realidad, hágalo, pero la realidad es esta, las mujeres las matan, ¿no? Bueno, pues la realidad es que sigue habiendo una enorme desigualdad en la sociedad, que las mujeres cobran menos, que las agresiones sexuales, las víctimas son las mujeres, que son las víctimas de la violencia de género, en fin, que es necesaria la formación, que existen nuevas formas de agresiones, que también la detecta el estudio a través de las redes sociales, de las tecnologías que hay que empezar a combatir, y frente a todo esto, pues efectivamente aquí está el diagnóstico y ahora las personas que tienen que tomar las decisiones serán las que efectivamente pongan en marcha las medidas necesarias. Pues muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos y por aclararnos también un poco los datos, ¿no? Son muchos datos y es una perspectiva diferente. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más y nos vemos en el siguiente. Adiós.